el tema de Juan López, que hoy, dicho sea de paso, la Fuerza del Pueblo convocó una rueda de prensa. Sí, ustedes Como era de esperarse, habían durado Y mucho ustedes. como que le cogió la hora a la Para Fuerza del sumarse, se le fue adelante el PLD a y ustedes. fijó su posición con Cogió la relación hora. a... Se dejan comer los caramelos del PLD. nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, es Puede verdad decir, también. ¿te parece? Después que el PRM lo metió en Sí. la lucha, porque la fútbol no estaba en eso, directamente. No, había... Estaban esperando el momento. Posiciones de dirigentes Ok. que habían, de manera particular, habían emitido su posición, pero ahí está la rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo. Pero Ah, bien. pero mucha gente. Muy mucha concurrida, gente. muy concurrida. Pero mira. Entonces, esa rueda No, pero de ahí prensa... estaba el pleno completo de la Fuerza del Pueblo. No. ¿Qué pasó, ahí estaban los profesor? dirigentes de la Fuerza del Pueblo, solo los dirigentes, no estaban ahí la militancia. No va a gastar en la capital. De manera que Fuerza del Pueblo fijó su posición en el día de hoy con relación a lo que es la construcción de tramo carretero, si se quiere, de Guausí, empalme de los dos cruces. del empalme de los dos cruces de Guausí a Estancia Nueva. Y con relación, dijo más datos, yo eso no lo sabía. Y es que la obra fue presupuestada en 750 millones de pesos. Es correcto. Y que si usted entra al portal de transparencia hoy del Ministerio de Hacienda, se han ejecutado 3.258 millones de pesos y todavía la obra no termina. Yo creo que ese presupuesto inicialmente de origen no estaba bien elaborado. Por una razón sencilla. Pero dispararse. Sí, pero espérese, y usted me va a dar la razón ahora. Ajá. Una sola propiedad de ahí, de las que se han tenido evidentemente que adquirirse, porque esa obra no tenía trayecto, eso hubo que hacerlo de nuevo. No, hubo que hacerlo de nuevo. No O sea, existía. hacerlo de cero. No existía. Pero No, había no. un diseño que le presentaron. Pero está bien, no olvidémonos de diseño. No. Ese presupuesto, yo me imagino que se le asignó a la obra cuando la obra se comenzó a hablar de ella en el gobierno de Balaguer. Porque solamente la estación de combustible... No, ese es el presupuesto en Pero este gobierno. excúseme, compañero, excúseme. Sí. Solamente la estación de combustible del cruce de Estancia Nueva tuvo que haberse adquirido por cerca de 200 millones de pesos. No di que fue 80 millones. No, ¿80 qué? Yo Sí, fue 80 sí, millones. Sí, fue 80. No, sí, fue en camarada, 80 las de Galán. No, esa es la voz popular que anda por ahí. es que el precio de una estación de combustible no son 80 millones. Y sobre todo, mire. Entonces ya viendo solamente esa propiedad, solo mencioné esa, Sí. para no hablar de todo lo demás, y no estoy justificando porque no quiero, pero de entrada 750 millones para esa obra. Bueno, eso es lo que hay presupuestado. Yo pienso que los 750 millones de pesos fueron planteados en función exclusivamente de construir la obra. Ok. No de comprar ni de hacer otras cosas más que se han hecho en función de... Es lo que yo entiendo. No, se presume. Porque no es posible que una obra que se destinaran 750 millones de pesos vaya por 3.258. 3.250 Y millones. hay presupuestado para este año desembolsarle 800 millones de pesos. Entonces, O sea, que llegaría a 4.000 millones. Llegaría a 4.000 millones. Entonces, es una obra realmente que si no se explica, como bien planteaba Sandy, porque si tú tienes una primera partida donde tú compras una estación de combustible y la estación de combustible ronda el orden de los 200 millones de pesos, bueno, pues tú tienes que aclarar en dónde están esa partida para que no deje a la confusión y, lógicamente, ustedes como partido, que yo decía aquí en un certero anterior, la oposición, y me refería en este caso al Partido de la Liberación Dominicana que le comió los caramelos a usted de adelante, yo decía, la oposición está cumpliendo con su rol. Ese es el rol de la oposición. Claro, denunciar las cosas y sumarse y también. montarse en la ola que le convenga. Y sumarse también a la protesta y a todo ese tipo de cosas. Y a las luchas porque ¿qué hizo el PRM cuando la marcha verde? Lo dijimos aquí en el entero pasado. Lo planteamos aquí. El PRM se sumó a toda la protesta. A toda la protesta cuando estaban en oposición. Entonces es normal que la oposición se sume a las luchas por varias razones. Primero, porque cuando se dan esas luchas, la oposición toma notoriedad ante el electorado. Hay una parte de ella que puede tener
intereses en función de ellos. Yo decía, por ejemplo, de los que estaban ahí en función del PLD, antes de que entremos en la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, yo decía, ¿quién puede tener un interés marcado y real ahí? No es Camacho, que es de esa comunidad. que es de esa comunidad, Ahí claro. estaba Domingo Guzmán, que es de esa comunidad. No vi a Éride Jiménez No, porque ya Éride No, que Éride no es del pertenece a PLD ningún ya. partido. él no está con ninguno. No, Éride no es del no, PLD. él- Renunció. Yo no sabía. Éride está en la sociedad civil ahora, me parece. Oh, está en No sabía, reflexión. perdón, no sabía Y, eso. bueno, yo sí sabía que yo del no sabía. PLD había salido. Yo pensaba que él seguía No. militando en el partido. Entonces, decía, bueno, hay algunos rostros que realmente están 100% identificados y otros que fueron ahí para que la cámara lo Claro, y grabara. para dejarse ver. Para dejarse ver. No, y que eso es que es la dirigencia de ese partido. Tiene que estar ahí. Que a Correcto. propósito, me dice Guanchi, que está viendo el programa, Ajá. y me dio un boche, me dice que él es de Juan López, que él vive allá. Toma ahí, buen ¿tú fresco. ves? Entonces, Toma ahí. Oh, Guanchi, entonces yo desconocía eso, que él vivía en Juan López. ahí tiene. Sí, ciertamente. Yo no entonces- recordaba. Guanchi, usted ve, usted ve. Guanchi es hijo adoptivo No, de Juan López. un saludo Exacto. a Guanchi Debe, Compré, debe, que son de las está cosas jugando que- su rol que uno aquí no en sabe. esta comunidad. Y Camarada, hay algo que destacar y es importante hacer eso. Guanchi es de lo mío. Vamos a hablar de la rueda de prensa, tranquilo. Sí. Lo que pasa es que quiero que pongamos todos en contexto. Entonces, señores, cuando primero se hace la concepción inicial de la obra conllevaba unas argollas de conexión funcional en ambas direcciones. Exacto. Con paso de desnivel y todo. Exacto. Así fue que se concibió la obra. Es que así se la Y- presentaron a la comunidad. y así fue. Ese fue el diseño real que se planteó. Y por eso la protesta de la comunidad y por eso la protesta de todo el mundo. mismo ministro, en el primer Picasso de la obra, dice: nosotros hemos recibido este diseño y la obra se hará en función de. Ajá. Hasta ahí estamos claros. Claro, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Y la comunidad contenta. Contenta porque realmente le van a solucionar un problema. es una obra de alto nivel de impacto. Es así. No solo para Juan López, sino para No, la región. para toda la provincia y toda la región. Toda la región. Claro. Entonces, yo digo, el Ministerio de Obras Públicas, la misma compañía que está llevando la ejecución de la obra, ha cometido errores garrafales. ¿Y por qué digo errores garrafales? Porque si se ha producido un cambio como tal en los diseños de la obra, por la razón que sea, y se ha planteado una solución que supuestamente desde el punto de vista técnico es factible, muéstrenlo a la comunidad. Hagan un render, como dije yo, preparen un render 3D donde la gente pueda ver y observar cómo es que va a quedar de manera final la obra. Porque mientras tanto, Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Todo el mundo... Todo el mundo está a su imaginación. Saca una conclusión. Hay A su algunos que imaginación. dicen, no, que la entrada de Juan López quedará completamente anulada. Que por ahí ni se va a entrar ni se va a salir. Que es un retorno, que es una vuelta, que es un semáforo, que... Entonces, No, la imaginación de cada entonces cada quien, señores, no es fortuito que tantas personas estén indignadas porque cada quien tiene una conclusión propia en función de... Porque no ha habido transparencia Y en la falta ejecución de información. Es que parte de la transparencia es la información. Entonces, sí. ¿qué es lo que ocurre? Que hemos llegado hasta aquí y todavía no se aclara. Pero ese es el gran problema. El principal problema El es principal problema es Todavía ese. no se aclara. Porque no hay transparencia en el proyecto. Porque si, completo. vuelvo y reitero, señores, cuando usted dice un dicho que una imagen habla más que 1000 palabras. Y ya como está la tecnología hoy en día, ¿verdad? Hace rato que se pudo haber hecho, reitero, un render final de cómo quedaría y por qué es factible el tema del retorno y cómo sería la entrada y salida por la parte de Juan López. ¿Cómo conectaría la gente que viene desde Las Lagunas, desde Salcedo, a atravesar entonces el tramo carretero que une los dos cruces? Yo pienso que ya todo esto hubiese bajado de manera significativa. Esa efervescencia que tiene el tema
como es natural, primero por los dolientes, que son toda la gente de Juan López, parte de Villatrina y Las Lagunas, el tema político que está haciendo de ellos, en este caso la oposición, de mantener el tema también caliente, porque, voy y les reitero, algunos porque realmente se sienten identificados con, y otros porque simple y llanamente les conviene mantener el tema por un tema político. Por la razón que sea, esta situación que hoy vive, la incertidumbre que hoy mismo viven esas comunidades, es fruto de no brindar las informaciones acabadas y correctas en función de cómo va a quedar el proyecto. Mire, usted decía, y Sandy ahorita, que posiblemente el costo de la obra se haya elevado fruto de las expropiaciones. Correcto. Que se han hecho, tener que transar con propietarios. Que todavía hay gente que no Pero negocia. yo me temo de lo siguiente. El problema es que el Estado no compra así. El Estado tiene mecanismos para comprar. Entonces, cuando usted entra en unas negociaciones opacas con particulares, entonces podría usted crear una situación que es la que se crea hoy. O sea, decirle a cualquier ciudadano que se ha gastado alrededor de 3.200 millones de pesos en la construcción de 1,2 kilómetros, o sea, 1,2 kilómetros de carretera, nadie le va a creer eso. Porque las propiedades tienen que ser lo suficientemente muy caras ahí para usted haber gastado esa cantidad de dinero. Pero entonces a nadie se le ha explicado qué es lo que se ha hecho. Entonces, al no haber transparencia en todo el proyecto, es lo que lleva a la conjetura que hoy tenemos. Y eso necesariamente, cualquier gobierno que surja, sea ahora en el 28, cuando sea, tendrá que transparentar los gastos de esa obra y tendrán que explicar de dónde sale ese gasto tan oneroso, porque yo creo que con 3.200 millones de pesos usted hace una avenida, no se sabe... pero déjeme buscar la carretera de Jamao. ¿Cuánto fue que dijeron? Claro. Es que para solamente hacer la comparación de los montos. Indiscutiblemente. Adiós, pero usted hace una avenida que va más que de aquí a Santiago. Sí, indiscutiblemente que eso ahí realmente no hay una explicación lógica de por qué es falta de transparencia lo que ha habido. Entonces, todo el proyecto. Cuando se tiene esa falta de información que la gente puede imaginar, hacer conjeturas y lo que usted quiera, es normal, es completamente normal. Entonces, ¿qué es lo que se le está pidiendo en este caso a la compañía y al Ministerio de Obras Públicas? Señores, que transparente que den la información clara ya de cómo eso va a quedar y de la ejecución de las partidas que se han erogado en función de la compra de terrenos y demás. Vimos recientemente un decreto por parte del presidente declarando de utilidad pública un sinnúmero de propiedades que eso es lo que hace el Estado. Que lo que hace en función del interés general. Del interés general. Y con eso estamos... ¿Qué hace? Que le paga al propietario en función de una tasación. Tasación, correcto. Al precio que esté en el mercado. De manera inicial en función de una tasación. Y si usted no está de acuerdo, ya usted sabe lo que viene. Lo remiten a bienes nacionales. Entonces estoy mirando aquí. Estoy mirando aquí una nota de la presidencia. Ajá. Del 16 de marzo del 2024, donde dice que el presidente estuvo aquí, inauguró varias obras, incluyendo la UAS, que se inauguró ese mismo día, y dice que entregó la carretera que conecta a San Víctor con Jamao y Sabaneta de Yásica, que tuvo una inversión de 2.000 millones de pesos. Imagínese. Y fíjese dónde llega eso, a Sabaneta. Y aquí estamos a ¿cuántos kilómetros tiene? No dice la cantidad de kilómetros que hay ahí. Si dice, no lo dice. Porque creo que son 47 o 49. Tiene que haber alrededor de 50 kilómetros. Entonces, si 50 kilómetros de loma, Sí. De loma, que es más difícil. Dice 42 kilómetros. 42 kilómetros. Pero 42 kilómetros de loma. De loma. Sí, claro. Claro. Lo que es, por eso es que reitero, lo más importante aquí es simple y llanamente transparentar lo que se ha hecho. Exacto.
es transparentar lo que se ha hecho. Y volver Que la al gente- plano original. Y que la gente... Porque no se puede permitir que cierren a Juan López y que cierren a toda esa comunidad. Ya lo de volver al plan original, No hay- es posible. por lo que han planteado las autoridades, sobre todo el ministro de la Pública, Pues van a tener- Eduardo Estrella. Van a tener entonces esa comunidad todo el tiempo protestando. El asunto es que Eduardo Estrella, actual ministro, le echa la culpa al ministro anterior porque, A cada quien se está echando la pelota. porque el diseño de la obra no se cambió en esta gestión. Se cambió la pasada. Ese diseño. Los cambios de línea de atención. Claro. Por lo que dice Alfonso y por lo que dice Moronta en un video que hay aquí en el portal de Dúo Medio de hace 3 años, pero que en ese momento No se le dijo a nadie. no tuvo el impacto No, porque que no se debió le dijo a nadie. tener, porque a lo mejor... Porque es que en ningún momento se dijo que Juan López se iba a cerrar. Exacto. La gente estaba tranquila. Por eso, Bueno, hay un por eso cambio, no tuvo hay un cambio en el diseño, impacto. Pero no se dijo cómo. pero no especificaba que Juan López se cerraba. Claro. Entonces, incluso en conversaciones que hemos tenido, porque vuelvo y reitero, yo he estado dándole seguimiento al tema, porque hay personas que le gusta pescar en ríos revueltos. Y en esa obra, desde el día cero, que está aquí, sabe cómo se han ido, cómo fue la concepción de la misma. O sea, a mí nadie puede decirme que esto fue así o que esto fue así. Lo que pasa es que, reitero, esa reunión que se hizo de aposento Para cambiar. para cambiar con un grupito muy reducido de la provincia, Pero fue menciona- el que debió salir a explicar. Pero mencione los nombres. El problema es que no tengo la certeza de todos los que estaban. Pero mencioné algunos. de No, los que no, hayan. estaba la compañía, pero no tengo la certeza de todos los que ¿Cómo estaban. se Si llama la tuviera compañía? la certeza, ¿Cómo que se llama la compañía? yo conozco a Tejada, que es el que está al frente, que incluso Tejada, el ingeniero, es de Juan López. Es hermano de esa es Tejadita. la compañía Risco y Risco. Unas cosas así. Bueno, Risco, cosas. esa obra, yo no sé cómo. Esa empresa que estaba adjudicada, Yo no esa sé obra hace que yo cuántos años. No sé cómo esa obra. Esa obra estaba adjudicada. No sé cómo esa obra que no tenía diseño, no se sabía ni siquiera la O sea, trocha no de se cómo hizo iba a una ser. licitación ni nada de eso. Bueno, en el gobierno suyo fue No, que no. en el gobierno Se suyo adjudicó, fue se que esa adjudicó. obra se Se adjudicó. adjudicó No. a Se un adjudicó, empresario sí. de la comunicación bastante poderoso. Hable, de aquí. diga el nombre. Entonces, Hable, no, porque aquí entonces- no puede tener nada escondido. Entonces, son de las cosas que usted dice, cómo una obra se adjudica sin saber No, pero es que, presupuesto, ni diseño, ni absolutamente pero nada. es que la ley de contrataciones públicas dice cómo que se contrata una obra. Sí, la Ahora, nueva ley. No, la ahora, nueva ley. y la anterior también. La anterior. La anterior también. Pero usted Te sabe decía cómo, entonces fue que la Améquita, adjudicó Améquita. hermano. Usted Pero sabe eso la sí se cantidad, puede dar. pero la Améquita, cantidad de obras que aquí la se adjudicaron, cantidad de grado a obras grado. que No, aquí porque hay gente dejaron- que quiere cobrar un dinero ahora con cosas sin contrato. Pero Ajá, claro, ajá. es que se ¿Y adjudicaron. cómo no tienen contrato? Se Porque se le adjudicó y se ya. Bueno, pero el Estado no adjudicaron- debe pagar eso. se no adju- debe. Se adjudicaron El Estado no decenas. tiene que pagar si el Estado no ha contratado con nadie. El tema es que hay en esa obra ya había un contrato de adjudicación a esa compañía. Pero, Y esa obra- esa compañía pero tenía cumplió los con derechos a esa requisitos. obra. Pero si no cumplió con los requisitos, no. Yo no estoy obligado. En su momento, contaron con todo para poder hacerlo. Cuidado si era que había ahí cosas, mitades, cosas relacionadas y cosas de eso. No sé. Puede ser, ¿eh? No sé. Este es un Pasa país que pequeñito. tú sabes cómo es. Hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Es un país pequeñito. Entonces, y al ser un país pequeñito hay mucha colindancia, muchas cosas. muchos intereses por Ah, todos los lados. usted lo sabe, entonces. Eso es así. Pero lo Entonces, importante es que a Juan López no lo dejan aislado. entonces, díganos cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo. La posición de la Fuerza del Pueblo es esa, que no se puede aislar el distrito municipal de Juan López, ni Las Lagunas, ni Villatrina, y que la Fuerza del Pueblo estará al lado de esas comunidades en cada uno de sus reclamos. Fundamentalmente, pero además de que se transparenten las formas en cómo se ejecutó la obra y cómo se han ejecutado tanto dinero y por qué es que ha salido tan caro. Que le expliquen eso a la población, porque no es tan fácil sacar 3.200 millones de pesos para un kilómetro de carretera. Eso es demasiado dinero. Eso es demasiado dinero. Entonces, por lo tanto,
tienen necesariamente que explicar el gobierno a quién le ha pagado ese dinero y por qué concepto. ¿Sí? Es lo que yo creo. La posición y es clara. lo que cree la fuerza del pueblo. Bueno. Clara y correcta de la fuerza del pueblo en función de este llamado y del momento político que está viviendo el municipio con este tema, con este proyecto, que se mantiene en la palestra y que se va a mantener. Se va a mantener porque debe venir una reacción de Obras Públicas, que es quien está llamado desde el primer momento a dar estas informaciones y de buscarle la salida. Veía todavía ayer, si no recuerdo mal, que vino una comisión del Intran y estuvo en el lugar, Sí. porque hay de los manifestantes y demandantes de Juan López que también plantean algunas soluciones. Planteando que es un semáforo, una cosa así. Por Vi lo alguna que le gente. decía ahorita, es que ya lo de los elevados y los pasos de nivel, Ya no es posible. eso está descartado por el momento. Entonces, ya como eso está descartado por el momento, ver la vialidad de implementar lo mismo. Ah, bueno, aquí está la comisión. De implementar lo que se implementaría de igual manera en el cruce de Estancia Nueva, que es un sistema de semaforización. Eso es lo que en principio... Pero eso detendría el tránsito igualito. Casi. Sí, sí, claro. Sí. Yo sigo todavía. Sí, yo no es una todavía solución. semáforo detiene Yo- el tránsito. claro. No habría vía expresa. para nada. Todavía me sigo preguntando. Yo soy ignorante en la materia. Incluso ahí en Estancia Nueva yo veo como no entiendo bien el diseño. Es que todavía hay propiedades ahí que... Sí, que no han- entonces, un semáforo ahí, yo creo que hasta accidente. Yo todavía, igual, cómo quedarían ambos cruces, desconozco se entiende, porque no se entiende todavía no hemos visto. Es lo que digo. Falta una ilustración de cómo quedaría. Exacto. Podemos frizar ese video ahí. Porque ahí medio se mostró ayer cómo quedaría el cruce de Estancia De Nueva. Estancia Nueva. De Estancia Nueva. No pero así- pero no así de Guausi. no así. no directo. Yo por lo menos no vi que el de Chero. No Guausi, así de el de Guausi. Chero. Ahora, ¿qué yo entiendo? Yo no soy técnico. Que me disculpen los arquitectos y los ingenieros. Porque yo no tengo... No tiene por qué saberlo. Pero en todas partes del mundo las rotondas funcionan. La están eliminando. Pero entonces, ¿qué hicieron en la autopista Duarte? Ah. En la autopista Duarte hay retornos tipo rotondas. Sí. Tenemos la pero- rotonda. Lo que estoy diciendo es en función de... Ahí Si- medio se ve si la analizamos- imagen del cruce de Estancia Nueva. Ese de aquí de Estancia Ujú, Nueva. Estancia lo puede, Nueva. Lo puede acercar. Sí. Lo que planteo es lo siguiente. Nosotros tenemos un ejercicio rápido. Nosotros tenemos ¿cuántos años con la rotonda donde está el estatua del agricultor? No, hace muchos años de eso. Desde que se construyó el monumento. Se construyó el monumento Ujú. Ramón Cáceres. Por ahí pasan cientos, miles de vehículos todos los días, camiones, todo, porque esa es la entrada principal. amor. Sí, tránsito pesado total. Y funciona. Sí. Funciona. Incluso hay lugares, y yo vuelvo y reitero, yo no sé de eso. Pero dentro de mi ignorancia, me pregunto, entre la solución de un semáforo y la solución de una rotonda, ¿cuál es más factible? Esa es la pregunta que yo hago. Simple y sencillamente, es la pregunta que yo hago. Entre un semáforo y una rotonda, ¿cuál es la más factible? Que los técnicos expliquen, ¿verdad? Para Claro. que la gente esté un poquito más clara. Y si es el tema del retorno, ¿cómo quedaría? Porque alguien me decía, fruto de un comentario que hice aquí, que yo estaba hablando desde el corazón porque soy de Juan López. Es posible. No le resto a eso. Posiblemente hablo con más sentimiento porque al final yo soy de Juan López. Y esa persona me decía, por un tema personal, no voy a mencionar su nombre, me decía, pero cuando se hizo la autopista Duarte, con el tema de los retornos, las entradas a Canabacoa y las entradas al municipio de Puñal quedaron cerradas.
Sí. Y se utilizaron... ¿Qué hicieron esas comunidades? No, todavía están protestando. Están protestando. Todavía. Están protestando. Entonces, hay algo que yo estoy de acuerdo y fue lo que planteé en ese momento. No podemos comparar la autopista Duarte. Exactamente. El primer punto que puso yo no fue- estoy de acuerdo con ese diseño de retorno que hay ahí. ¿Cuántos accidentes? Esos retornos de. Perdón. ¿Cuántos accidentes Esos se han retornos provocado de la ahí? entrada a Santiago, sobre todo el de Canabacoa y el de Puñal. Eduardo Estrella dijo que se iban a eliminar porque eso es un Ojalá. desastre. No, una carnicería. Eso es terrible. Es una eso- carnicería. por lo menos esos dos. Y sobre Sí. todo Esos porque dos. también nosotros aquí en el país no tenemos también la educación y la cultura de seguir el tramo en función del carril en el que vamos. Independientemente de que están mal concebidos los retornos, la gente no tiene la educación de que cuando usted va para un carril debe de seguir el ritmo del carril. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que van el carril del lado derecho, terminen en el de medio, que terminen en el de medio, terminen en el de la izquierda, porque se vuelve un lío. No sigue la curva de Lo que en función de- pasa es que el retorno que hay ahí en la autopista Duarte, ya nos salimos un poquito Sí. para la Duarte. Lo que pasa es que cuando tú vienes en un vehículo a cierta velocidad, corriendo quizás 100 kilómetros por hora, cuando te sorprende, si tú no conoces que eso está ahí, te saca de carril. automáticamente te Es que, saca es de que la es muy vía. pronunciada Entonces, la curva en función del espacio. o sea, en el exacto, espacio tú no- y no hay el forma de que carril tú lo puedas es tomar. angosto. Exacto. Sí. Entonces, pero qué? Y quiero volver al génesis Porque los del retornos que yo conozco, dentro y fuera del país, o están hacia debajo de la autopista o están elevados a la autopista. Exacto. No en la misma autopista. No en la misma autopista. No, en eso claro. estamos correctos. Sí. Entonces yo explicaba, lo primero es que no podemos comparar la autopista Duarte Con esto aquí. con esto aquí. No, imposible. Es el primer punto, no podemos compararlo. Lo segundo es que le explicaba a esa persona la infuncionabilidad de esos retornos, aunque sí estoy de acuerdo con que en esa vía deben de seguir esos muros New Jersey completo y hacer unos retornos de acuerdo, porque gracias también a que han cerrado esa vaina, se han evitado muchísimos accidentes también, porque la gente salía de un lado de la autopista, vamos a decir, en dirección, cuando te vas de Moca a Santiago, salían y cruzaban del lado derecho hacia el lado izquierdo y era frum. Y eso era motores van y motores vienen, y eso era una locura esa Claro, vaina. Mire, como una fue- no, vez- y ocurrieron muchos accidentes. Una vez Sí. salí del programa de Santiago y teníamos ese tema antes de que se reconstruyera ese tramo. Y del monumento a la entrada de Moca, ¿usted sabe cuántos cruces yo conté? Nadie lo contó, lo conté yo. Sí. 54. Una locura. Una locura. En una vía Una locura, principal una de vía este país principal es una para locura. tener eso. 44 Imposible. Es una locura. O sea, Es imposible el hecho tener de querer cerrar la vía completa, dejemos al lado el tollo de los retornos. Sí, sí. Sí. ¿Verdad? Dejémoslo al lado. Pero es correcto eso, ¿eh? En Claro. esa vía principal, eso es correcto. Claro, porque evita accidentes. Pero no podemos Todo. comparar pera con manzana. Tenemos que comparar pera con pera y manzana con manzana. Correctamente. Entonces, en ese sentido es que nosotros reiteramos, si en verdad es factible el tema de un retorno y que analicemos camiones de carga, todo tipo de vehículo que estaría pasando por ahí, el flujo que pudiera darse y cómo quedaría la entrada y salida de Juan López, pues muéstrenla para nosotros saber realmente cómo va a quedar. Y vemos y analizamos y podemos externar entonces las opiniones. Yo digo, si eso es factible, yo soy el primero que voy a venir aquí a defenderlo, porque yo soy un tipo que soy objetivo. Pero basado en un supuesto, imposible. Es imposible. El secreto mejor guardado. Yo creo que ni la fórmula de la Coca-Cola está tan bien guardada como va a quedar los dos cruces. Yo creo que Kentucky Fried Chicken Ajá. la dio a conocer la fórmula. Mierquina. Y sin embargo, esta no la dan. Tubo Medio, siempre conectado.